Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu provisión constante y por todas nuestras bendiciones. Todo lo que tenemos proviene de ti y te pedimos que nos permitas honrarte con las primicias de nuestros recursos y nuestras vidas. Señor, tu palabra nos instruye a ofrecerte lo primero y lo mejor de todo lo que recibimos. En obediencia a tu palabra, presentamos ofrendas de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, nuestros tesoros y cada bendición que nos das. Deja que nuestras primicias presentadas en tu iglesia sean un símbolo de nuestra confianza en ti como nuestro proveedor y sustentador. Bendice nuestras ofrendas y úsalas para tu gloria y tu reino, y que todo lo que te presentamos sea de tu agrado y según tu voluntad para la expansión de tu evangelio y el bienestar de los necesitados. Ayúdanos a ser buenos administradores de todo lo que nos has confiado. Enséñanos tus prioridades y a confiar en tu provisión diaria mientras caminamos en obediencia a tu palabra. Danos discernimiento para reconocer dónde ser generosos según tu dirección, con regocijo y con gratitud. Y el día de hoy, Señor, especialmente te quiero dar las gracias por la vida de mi tía Chave, quien celebra su cumpleaños. Te agradecemos por su dedicación y por el esfuerzo que le pone a su negocio y al negocio de mi tío. Bendecimos su vida y te pedimos que derrames tus bendiciones sobre ella en su día especial. Te agradezco, Señor, por su fortaleza y su perseverancia. Gracias por su trabajo arduo y por la manera en la que ella ha sido fiel en administrar el negocio. Te pido que la sigas guiando y fortaleciendo en todas sus labores. Y en este día de celebración te pido que la llenes de gozo y de gratitud, que sienta tu amor y tu cuidado en esa manera especial en la que celebra otro año de vida, y te pido que la protejas y la bendigas en todas sus actividades y que tu mano poderosa esté sobre ella, proporcionándole sabiduría y dirección en cada dirección que tome. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Hola, qué bueno que me acompañan a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy es 19 de abril y bueno, pues como lo estamos leyendo de manera cronológica, pues nos brincamos por aquí y por allá. Ayer leímos Salmos, hoy vamos a regresarnos a 1 Samuel capítulo 28 y 31 y después vamos a leer Salmo 18. Como ya comenté, es cumpleaños de mi tía Chave. Felicidades, Chave, Dios te bendiga, que te la pases muy bien. Entonces, comencemos el día de hoy, la lectura del día de hoy con Salmo... No es cierto, con 1 Samuel 28. Y lo tengo abierto en donde no. Espérenme, déjenme, me voy a 1 Samuel. Híjole, ya merito acabamos el primer libro de Samuel. Ok, capítulo 28. Saúl y la adivina de Endor. Por aquel tiempo, los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquis le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán contigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquis, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl el ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y, acompañado de 2 hombres, se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga.
¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl?, respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tienes nada que temer, le dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿Por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó: Pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Al verlo tan asustado, la mujer se le acercó y le dijo: Yo, su servidora, le hice caso a usted, y por obedecer sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí. Déjeme traerle algún alimento para que coma. Así podrá recuperarse y seguir su camino. Pero Saúl se negó a comer. Sin embargo, sus oficiales insistieron al igual que la mujer, y por fin consintió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer tenía en su casa un ternero gordo, al que mató enseguida. También amasó harina y horneó unos panes sin levadura. Luego les sirvió a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, después de comer, todos ellos emprendieron el camino. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañías de 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquis y de David y sus hombres. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los generales filisteos. Aquis les respondió: ¿No se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de un año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros, no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los generales filisteos, enojados con Aquis, le ordenaron: Despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendrá de reconciliarse con su señor que llevándole la cabeza de estos soldados? ¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en sus cantos decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Ante esto, Aquis llamó a David y le dijo: Tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras a esta campaña. Desde el día en que llegaste, no he visto nada que me haga desconfiar de ti, pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que con mis mejores deseos vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade. ¿Pero qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey? Ya lo sé, respondió Aquis. Para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto,
Levántense mañana temprano, tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. David derrota a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que, luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Guíanos a donde están esos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición, lo llevo a donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de la que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día, David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a Siclag, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá, con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot del Negev, Jatir,
Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades quenitas de Jormá, Corazán, Atac y Hebrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Muerte de Saúl. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: «Saca la espada y mátame, no sea que lo hagan estos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía». Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día, murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces los decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Betzán. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Betzán, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y luego de bajarlos del muro regresaron a Jabes. Allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso, guardaron 7 días de ayuno. Salmo 18. Al director musical, de David, siervo del Señor. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: «Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas. Dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu represión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo.
Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue del Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias. No me he alejado de sus decretos. He sido íntegro con Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios de los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con la diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté, ya no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes, hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé, parecían polvo disperso por el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen, son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive. Alabada sea mi roca. Exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey. A su ungido David y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Qué bonito y qué interesante que Dios hace de David un hombre de guerra, mas sin embargo no le permite derramar sangre inocente. Por ejemplo, hace unos días leímos cómo lo salvó de derramar la sangre de Nabal, y Nabal murió por causas naturales y su viuda Abigail es ahora esposa de David, y el día de hoy no le permitió ir con los filisteos a luchar en contra de los israelitas. Y David reconoce eso y le agradece su protección y le escribe salmos hermosos. Padre, gracias, Señor, por la protección que le diste a tu hijo David y la protección que nos das a nosotros todos los días. Permite, Señor, que sigamos reconociéndola, que sigamos apreciándola y que sigamos alabándote. Una vez más te quiero agradecer, Señor, por el cumpleaños de mi tía Isabel. Bendícela, Señor, a ella y a su familia. Dale muchos años más de vida, salud, prosperidad, que cada día sea una
oportunidad de vivir tu gracia y tu bondad. Y te agradezco por ella y te pido que continúes bendiciéndola abundantemente y que todo lo que haga prospere bajo tu guía y bajo tu cuidado. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere y si Dios quiere, aquí te espero mañana.